Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Luis Formayano, soy psicólogo clínico egresado de la Universidad de Buenos Aires, arte terapeuta egresado de la Universidad Nacional del Arte, artista plástico y miembro del capítulo de Arte y Psiquiatría de APSA, Asociación de Psiquiatras de Argentina, y miembro fundador de la Asociación Argentina de Arte Terapia. En este próximo encuentro que vamos a tener en unos días, vamos a estar hablando de traumas psíquicos y arte terapia. ¿Cómo abordamos el trauma psíquico desde el arte terapia? Por eso vamos a compartir pantalla para empezar a ver nuestro tema. Eh, el recorrido es amplio. Digamos, vamos a empezar por la mirada de la psiquiatría a partir del Manual de Diagnóstico y Estadísticas, el DSM-5. Después vamos a pasar a la mirada del psicoanálisis, que incluye también las neurociencias. Em, También vamos a tener una mirada sobre el índice de Wittgenstein. ¿De qué se trata? Bueno, esto lo vamos a ver en el seminario para determinar aproximadamente la edad en la que ocurre un trauma, un suceso traumático, y vamos a pasar después a estudios de caso. En un caso es un trauma por abuso sexual infantil, en el otro es un trauma por abandono. El material es vasto, entonces espero que esta introducción les parezca interesante como para poder acompañarme el próximo 5 de agosto. Bueno, como les decía, vamos a empezar a abordar el trauma psíquico desde lo que sería el terreno más árido, que es el terreno de la psiquiatría. Em, ¿Por qué empezamos por esta mirada, la mirada de la psiquiatría? En principio, porque es la que ha definido un cuadro que se llama trastorno por estrés postraumático, que de alguna manera está muy bien delimitado en cuanto a cuáles pueden ser los factores que causan un trauma en un ser humano. También describiendo la sintomatología que aparece y, por supuesto, hay abordajes farmacológicos, que son los que provienen del campo de la psiquiatría, pero tal vez el más importante es el abordaje psicológico y arte terapéutico. Vamos a ver en el seminario la diferencia entre ambos y por qué en el caso específico de los traumas psíquicos se privilegia el abordaje arte terapéutico más que el abordaje psicoterapéutico, ¿sí? Bueno, en principio el DSM-5 define que esta exposición a un hecho contundente en la vida de una persona, ya sea un niño o un adulto, ya sea real o tal vez una amenaza no haya ocurrido, pero pueda llegar a ocurrir, toma alguna de estas formas. En algunos casos se trata de una experiencia directa, obviamente, donde está el propio cuerpo involucrado. En la otra, se trata de ser espectador de algo que le está sucediendo a otro y que reviste cualidades traumáticas. La tercera ya achica el campo y se trata de un suceso a alguien próximo, a alguien querido, y en este caso, o un amigo íntimo, por ejemplo, y en este caso, digamos, la cercanía hace que el trauma sea incluso mayor. Y finalmente, la exposición repetida o extrema a cierto tipo de detalles que tengan que ver con ese suceso traumático. Esto ocurre mucho, por ejemplo, entre los socorristas que actúan después de una tragedia y recogen, por supuesto, restos humanos, o también en policías que están expuestos a detalles sobre maltrato infantil o abuso infantil en caso de que haya una participación de la ley. Ahora, ¿qué tiene que darse para que, digamos, la situación revista la característica de traumática? Bueno, en principio tiene que haber
uno o más de los síntomas que describe el DSM-5. Y estos síntomas comienzan, por supuesto, después del hecho traumático. Entonces, puede haber eh, recuerdos angustiosos, recurrentes e intrusivos. Esto comienza inmediatamente después del suceso traumático. Son como flashbacks, ¿sí? En el segundo lugar, sueños angustiosos recurrentes sobre ese suceso traumático. En niños mayores de 6 años puede suceder que se produzcan juegos repetitivos en los que se expresan aquellos temas o aquellas situaciones referidas al suceso traumático, como una forma de metabolizar el shock que produce el trauma. En tercer lugar, se pueden dar reacciones disociativas, como si el sujeto sintiera que está reviviendo ese suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia en el entorno presente. También, nuevamente, en los niños, esto se puede trasladar al juego. También tenemos un malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Después vamos a ver en el seminario cómo funciona esto, por ejemplo, en un paciente de psicoterapia. Y finalmente, reacciones fisiológicas, por supuesto, intensas a factores internos o externos cada vez que se activa algo que esté relacionado con el suceso traumático. También tenemos una evitación, obviamente, persistente de los estímulos que tengan que ver con eso que sucedió y que se constituye como trauma. Y entonces la persona trata de forzar no pensar en esos pensamientos, en esos recuerdos o en esos sentimientos angustiosos. Por supuesto que esto es algo muy difícil de lograr porque cuanta más fuerza se hace para no pensar en algo, más insiste ese pensamiento. Y también, obviamente, la evitación, que es un mecanismo de defensa muy común, para evitar recordatorios de esa situación traumática. Y entonces empiezan a evitarse personas, lugares, actividades, objetos. El mundo de la persona afectada por el trauma se restringe, porque todo eso estaría despertando situaciones análogas al suceso traumático. También, por supuesto, y esta es la parte, digamos, en la que hay, digamos, la psiquiatría medica, ¿no? Que aparecen negaciones cognitivas, pero también del estado de ánimo asociadas a ese suceso traumático, especialmente lagunas de la memoria, la incapacidad para poder recordar claramente qué sucedió y de qué forma. También, por supuesto, hay creencias negativas persistentes sobre uno mismo. Hay una especie de degradación o autodegradación que el sujeto hace. Esto erosiona poderosamente su estima y su capacidad para intervenir en la vida. También hay una percepción distorsionada de la causa o de las consecuencias de ese suceso que hace que las más de las veces el individuo se acuse a sí mismo. Esto pasa mucho en los casos de abuso sexual infantil. También cuando ocurre forzadamente en un adulto, porque es como si hubiera una necesidad de elaborar una teoría explicativa de por qué sucedió lo que sucedió. ¿Qué habré hecho yo para que suceda esto? ¿No? Acá está, digamos, el punto de acusación. Y esta percepción distorsionada tiene mucho que ver en señales que se le han emitido al agresor, especialmente si se trata de un agresor sexual y que las más de las veces pertenece al círculo familiar de la víctima. Hay, por supuesto, un estado negativo persistente, generalmente frustración,
ataques de pánico, desde ya, como veíamos en el ítem anterior, aparece el tema de la culpa y, como vamos a ver en el caso de una paciente adulta en arteterapia que sufrió abuso sexual cuando era niña, vergüenza. Esta autoacusación también lleva a un sentimiento de vergüenza, el haberse tal vez sin querer expuesto o haber hecho algo o haber indicado algo que hiciera que el otro avanzara y abusara. Y por supuesto, esto permanece en silencio, esto no puede ser compartido con nadie y las más de las veces si se comparte hay un descreimiento de que realmente pueda haber sucedido algo así, menos si se trata de un familiar. Por supuesto que viene con una especie de abulia, porque hay un distanciamiento de todas las actividades sociales o significativas para la persona que empieza a aislarse del mundo exterior. Hay un sentimiento de desapego o extrañamiento respecto a los demás, porque de alguna forma ciertas personas, por sus características, por su manera de comportarse, por su manera gestual de comunicarse, recuerda mucho al perfil del agresor. Y una incapacidad, como también vamos a ver en la paciente que recién les mencionaba, de experimentar emociones positivas. De ninguna manera se pueden permitir el acceso a la felicidad, porque la culpa y la vergüenza hacen que se sientan incapaces de poder disfrutar sanamente y positivamente de algo importante para ellos. ¿Qué significa, digamos, en el cerebro el tema del trauma psíquico? Porque hasta ahora estuvimos viendo la mirada de la psiquiatría. Obviamente, tiene que ver con neurotransmisores, tiene que ver con las áreas del cerebro donde se registran ciertas experiencias. Después, desde el psicoanálisis, por supuesto, vamos a ver los efectos psicológicos que tiene el trauma. Pero en este caso, estamos todavía en el campo de la fisiología, de la anatomía del cerebro. Y entonces vemos que las neurociencias respecto al estrés postraumático dicen que en el momento del trauma, el córtex prefrontal, o lo que sería el cerebro ejecutivo, que es el que nos ayuda a pensar con claridad y tomar todo tipo de decisiones, y el hipocampo, que es el lugar de las memorias verbales y emocionales, ambos quedan inhibidos de manera selectiva, por lo que se produce una intensificación del proceso emocional y la codificación no verbal de las memorias. Esto es importantísimo y es aquí donde entra el arteterapia, porque esto implica una especie de secuestro mental, donde las memorias del pasado doloroso, por un lado, y la ansiedad anticipatoria de un futuro amenazante, son pensamientos que activan el sistema de alarma y ponen el cuerpo en situación de acción cuando realmente nada va a ocurrir. Entonces, la segunda mirada que les voy a proponer en el seminario es la mirada desde el psicoanálisis. Recordemos que fue Freud quien hizo las primeras conceptualizaciones in extenso del concepto de trauma psíquico, aunque los antecedentes pueden rastrearse en Pierre Janet, en Charcot y en Breuer. La de Janet me pareció la definición más ajustada en cuanto pone el acento en una emocionalidad que desborda al sujeto y se torna abrumadora. Y como esto tiene un efecto sobre el procesamiento de los recuerdos respecto al trauma. Y dice, el trauma psíquico es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Esto quiere decir que ese desborde, ese shock
que produce el evento traumático no puede ubicarlo en una cadena significante y significativa de pensamiento, que sería esta experiencia narrativa neutra que queda como todas las otras emociones que generalmente, o recuerdos que generalmente vamos registrando a lo largo de nuestra vida. Otra definición pertenece a Laplanche y Pontalis, se encuentra en el diccionario de psicoanálisis. Dice que el trauma psíquico es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de poder responder de manera adecuada y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Nuevamente, estas conceptualizaciones psicoanalíticas explican el componente psicológico del trauma. La neurobiología y la psiquiatría, como les había dicho, nos hablan del aspecto psicológico, del aspecto anatómico, de la anatomía del cerebro que tiene que ver con un trastorno traumático o de estrés postraumático. Por eso, desde este punto de vista, desde este último punto de vista, el de la psiquiatría, la regla de Hebb nos dice que si dos neuronas están activas al mismo tiempo, sus conexiones se fortalecen. Eso facilita la repetición de circuitos de reacción completos y si debido al maltrato infantil, por ejemplo, un sujeto ha aprendido a discriminar expresiones del rostro de su padre, ya de adulto, ante la aparición de una persona nueva, va a seguir utilizando ese mismo mecanismo de discriminación facial para saber si es un agresor o no. Y esto podría activar esta respuesta de alarma que lleva al estrés. El origen griego de la palabra trauma aúna la idea de herida y perforar. Entonces, ya desde el lenguaje nos damos cuenta de la implicancia que todo trauma posee y del dolor que conlleva. Entonces, uno siempre se pregunta cómo un sujeto puede vivir, tal vez, gran parte de su vida silenciando ese dolor. Y de qué manera desde las intervenciones en arte podemos ayudarlo a procesar. Entonces, el concepto psicoanalítico de trauma, como les decía, aparece muy tempranamente en las teorizaciones freudianas y en un momento, obviamente, en el que éstas estaban en continua evolución, aunque desde el inicio queda establecido su rol fundamental en la etiología, en el origen de las neurosis. Es interesante como Freud plantea, por ejemplo, en el caso de Emma, un trabajo de 1895 y que está incluido dentro de su proyecto de psicología, el circuito psíquico de una situación traumática. Dos eventos separados por el tiempo, un recuerdo que se reaviva, la aparición de la angustia debido a este recuerdo que se reaviva, la formación de símbolos y qué rol juega todo eso. ¿Qué rol tiene en todo eso la conciencia? Para Peter Levine el trauma es un asunto de desconexión, primero con uno mismo y después con los otros y con el mundo. Esto es un poco lo que veíamos también en la mirada de la psiquiatría, esta especie de evasión, de exclusión de todo lo social. Bueno, Laplanche y Pontalis aclaran aún más el concepto de trauma. Dice, para que exista trauma en sentido estricto, es decir, falta de abreacción de la experiencia, de poder integrarla, de poder, lo que se llama económicamente, distribuir las cargas que se producen dentro de nuestro sistema psíquico, persiste en el psiquismo eh, a modo de un cuerpo extraño. Entonces deben darse determinadas condiciones objetivas, condiciones psicológicas especiales en las que se encuentra el sujeto en el momento del acontecimiento desde ya. Y finalmente y sobre todo, según Freud, el conflicto psíquico que impide al sujeto integrar a su personalidad consciente la experiencia que le ha sobrevenido.
En definitiva, pareciera que en los inicios el concepto de trauma estaba relacionado exclusivamente con situaciones de seducción o de abuso sexual. Luego el concepto se va ampliando hasta incluir toda situación que por sus características no pueda ser asimilada por la conciencia. Es importante remarcar que todos construimos nuestra historia de vida de acuerdo a las experiencias que vivimos. Es como una narración que va a tener componentes acordes a lo vivido. En el caso de situaciones traumáticas, la narración va a girar alrededor de la indefensión y del miedo. Esa narración es la que después produce frases como no valgo para nada o soy una mala persona, como vamos a ver más adelante en uno de los estudios de caso, y también vamos a ver cómo este concepto que al comienzo el psicoanálisis lo plantea desde la escena de seducción o de abuso sexual infantil, se amplía para incluir otras categorías, como los desastres naturales, por ejemplo, o los movimientos migratorios forzados, de los que hay tantos hoy día, o incluso personas que aún sufren de estrés postraumático después de la crisis del COVID y de las cuarentenas. Entonces, un poco como para ir cerrando esta introducción, esta presentación al seminario de la próxima semana, vamos a hablar de los niños víctimas. Las estadísticas señalan que las edades entre 7 u 8 y 12 o 13 son las que dejan más marcas persistentes cuando ocurre un hecho traumático. Porque no hay niño en ningún lugar del mundo que esté preparado ni psicológica ni emocionalmente para hacer frente a la incitación sexual por parte de un adulto. Los niños de 2 o 3 años que aún no saben que la actividad sexual es mala para ellos y su edad, evidentemente, desarrollarán problemas emocionales graves como resultado de su necesaria incapacidad para hacer frente a una sobreestimulación sexual. Las características a futuro de estos niños que pasaron por la triste experiencia de un abuso sexual dependerán del tiempo que perduró el abuso o los múltiples abusos y de la edad en la que tuvieron lugar. Dichas características, por supuesto, pueden variar, pero los síntomas que presentarán cuando sean adultos mostrarán con toda certidumbre esos terribles momentos o tiempos. Por eso se encuentran ubicadas en esta franja de entre los 7 y los 13 años, mayormente los traumas que dejan marcas más persistentes. Uno de los síntomas más atroces, por supuesto, es la privación de su infancia, la interrupción de su desarrollo biopsicosocial y el cambio de su posición social en un entorno al estar aislados tanto de su medio ambiente como de su propia familia. El trauma que provoca, por ejemplo, el abuso sexual, marcará emocionalmente al niño y si los abusos se prolongan, el niño perderá la seguridad en sí mismo, su autoestima bajará, se despreciará, se convertirá en un niño retraído, deprimido y desconfiado de los demás. Cuando crezca, adquirirá una distorsionada representación sobre la sexualidad y sus relaciones heterosexuales futuras se verán perjudicadas. En muchos casos, estos niños que han sido abusados tempranamente abusarán del alcohol, de las drogas, se pueden convertir a la prostitución, y también, obviamente, ser víctimas de la prostitución, ser prostituidos por otros adultos y también puede suceder, como muchas veces pasa en las cadenas de abuso que se dan en las familias, son abusadores sexuales de menores en su futuro. El niño abusado sexualmente es un niño indefenso que tiene problemas emocionales y conflictos sexuales derivados de un despertar muy precoz de la sexualidad. Por supuesto, tienen muy pocos amigos, tienden a aislarse, pueden ser muy poco sociables o al revés, volverse sexualmente provocativos. En general, podemos estar seguros que se van a convertir en un niño psíquica y emocionalmente vulnerable como adulto frente a la vida. Bueno, esto es una introducción de lo que será nuestra próxima presentación sobre traumas psíquicos
y arte terapia que estaré ofreciendo para IAC Uruguay. Gracias. Buen día.